Muchas gracias. Seguimos aquí conversando en La Silla Rota con el consejero electoral del INE, del nuevo Instituto Nacional Electoral, Marco Baños, responsable de un proceso muy complejo que es renovar a todos los órganos electorales de cada uno de los estados en una primera etapa de aquellos donde va a haber elecciones el próximo año. Le comentaba yo que el papel se veía muy bien, pero sabemos que ha empezado a haber o hubo algunas resistencias en algunos estados donde ciertamente el Poder Ejecutivo, el gobernador, acompañado de sus congresos locales, estaban acostumbrados a, digamos, administrar esta cuota de poder, ¿no es así? Es correcto, los congresos locales tenían la atribución para designar a los consejeros y evidentemente los grupos parlamentarios tenían un esquema de negociaciones políticas para poder hacer las designaciones correspondientes. Ese procedimiento incluso se mantiene vivo en la composición del propio Instituto Nacional Electoral, pero eso tampoco ha sido una demostración de que los consejeros respondan a los intereses de los partidos. Pero eso genera cierta suspicacia sobre la actuación de los propios consejeros. Eso hay que reconocerlo en esos términos. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahora? Estamos, por un lado, completamente convencidos de que si algún actor político hace una propuesta específica para tratar de impulsar, tratar de colocar a una persona en la composición de los órganos electorales, esa persona de entrada ya no tendrá posibilidades, porque eso alertaría a los consejeros electorales respecto del interés específico que un partido político pudiera tener por una persona. Por alguna razón lo haría. Hasta ahorita yo no tengo, como presidente de la comisión, todavía ninguna solicitud específica de ningún gobernador, de ningún actor político. Y solamente destacado. Los gobernadores harán bien en abstenerse de hacer ese tipo de recomendaciones. Pues yo creo que si ellos hacen una recomendación específica, pues tendrán que entender que eso inhabilita a la persona de la que ellos hablen en el proceso de designación de los consejeros. Los actuales consejeros, como se les llama hasta ahorita, participaron. Ellos mismos pueden ser ratificados o renovados su mandato, digamos, para un nuevo periodo. Pueden haberse inscrito cierto número de consejeros que actualmente están en estas funciones, ¿no es así? Es correcto. Más o menos el 70% de los consejeros en funciones dentro de los 18 estados que tienen este procedimiento de selección se inscribieron a este nuevo procedimiento para elegir a los nuevos consejeros. Evidentemente, eso no les da ninguna garantía de que puedan ser ratificados, pero sí existe la posibilidad de que alguno de ellos pudiera llegar hasta la etapa final en buenas condiciones y demostrarle a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que merece una oportunidad para continuar. ¿Hay un mecanismo para que los ciudadanos o organismos que estén especializados en estos temas, analistas políticos, etcétera, conozcan la lista, tal vez no de los 3.200, pero sí de los 50 que salen en la primera cernida y puedan alertar sobre antecedentes preocupantes de algunos de ellos? Hay un procedimiento que establece primero que la lista de los 3.287 que originalmente se registraron se debía hacer pública. La hicimos pública a través de la página del Instituto Nacional Electoral. Ahí están los nombres de los 3.287. Ahora tendremos que hacer públicas las calificaciones, particularmente del segmento de los 50 mejores por cada entidad federativa. Y después de que se aplique la etapa de ensayo, es decir, después del 23 de agosto, cuando se haya concluido la segunda etapa de este proceso de selección, los partidos políticos de manera particular podrán presentar alguna observación fundada, es decir, que tenga un documento que demuestre alguna aseveración en contra solamente de los partidos políticos. Los partidos políticos en el procedimiento formal. Pero si, por ejemplo, un ciudadano de alguna organización advierte que en la lista una persona, al revisar su trayectoria curricular, porque viene el nombre de la persona y una reseña de su currículum, omitió decir que ocupó un cargo de elección popular en un ayuntamiento, por decir alguna cuestión, y lo demuestra, esa información también puede ser valorada eventualmente por el Instituto Nacional Electoral. Es muy difícil no tener la reflexión en el sentido de que se va a bloquear, digamos, la posibilidad de que partidos políticos impongan a integrantes de estos organismos, cuando la propia Constitución del INE sí observó ese procedimiento, salvo tal vez el último bloque de integrantes del INE, que fue un producto, digamos, de una aportación donde sí participó la academia y otras instancias. ¿No debilita un poco esa circunstancia al propio INE? Pues no, porque vuelvo a insistir en un detalle. Hay reglas que garantizan una especie de consenso entre los actores políticos para integrar al árbitro que conduce las contiendas electorales. De ahí deviene la designación de cada uno de los 11 consejeros que estamos en funciones, empezando por el presidente. Creo, sin embargo, que ese procedimiento
no tiene una vinculación orgánica hacia los partidos políticos. Ningún consejero responde aquí a los intereses de los partidos. Segundo lugar, el hecho de que tengamos nosotros esa función asignada para designar ahora a los consejeros de los órganos públicos locales electorales simplemente demuestra que los propios actores políticos, por un lado, han querido sustraerse para no designar a través de los congresos locales y por el otro lado han depositado plena confianza en este árbitro para que sea quien integre a los órganos electorales de las entidades federativas. Creo que es un esquema de equilibrios y de garantías que nos van a permitir órganos imparciales que respondan adecuadamente a los intereses de los ciudadanos. Se me ocurre, sin embargo, consejero, que va a ser muy difícil que en las siguientes renovaciones del INE no se cambie el procedimiento. Bueno, no lo sé, vamos a ver qué ocurre con las siguientes reformas electorales. Este es un tema que está sujeto a revisiones, a constantes negociaciones políticas. Es el pan nuestro de cada día en las reformas electorales, pero yo estoy tranquilo en el sentido de que esta institución está comprometida con un sistema electoral renovado que tendrá que demostrar en la elección del 2015 que las cosas se pueden hacer conforme a las reglas establecidas. Hay una dualidad muy singular en este procedimiento. El INE, como autoridad federal, designa a los nuevos integrantes y seguramente marca diversas reglas del juego. Pero el dinero con el que estos órganos operan viene de las arcas locales, administrado por el Congreso local, desde luego. Bajo el principio de que hay que seguir el dinero para ver dónde está el poder, no hay una preocupación de que bajo la vía del control presupuestal se pueda minar la autonomía de los órganos. La respuesta concreta es sí hay alguna preocupación. Creo que los consejeros electorales, aparte de la designación de los consejeros de los órganos públicos locales electorales, tenemos que entrar en un trabajo específico de diseño y de armonización de las características de los órganos electorales locales y tenemos que revisar de manera específica el tema presupuestal. En la conformación del Instituto Federal Electoral y en su evolución histórica, el tema presupuestal fue motivo de una serie de ajustes hasta que finalmente se logró tener un presupuesto integral para la organización de las elecciones federales desde el Instituto Federal Electoral. Antes, en los orígenes de esta institución, hay que recordar que había algunas aportaciones de las entidades federativas para hacer las elecciones incluso federales, pero finalmente se logró un presupuesto institucional centralizado y me parece que tendremos que revisar esa parte para lograr esa cuestión. Sí es un punto débil en la reforma el hecho de que los salarios, por ejemplo, de los consejeros electorales locales se tengan que cubrir con recursos de las propias entidades federativas. No se van a pagar con recursos federales, sino con recursos locales. Y por otro lado, en aquellas entidades federativas donde hay elecciones locales el próximo año, las mesas de casilla única serán mesas que van a funcionar con presupuesto federal, pero hay otro tipo de actividades de las elecciones locales que tendrán que ser cubiertas con recursos públicos locales. Por ejemplo, los programas de resultados electorales preliminares, donde el INE fija los criterios, pero la implementación y la operación de estos corresponde a las entidades federativas. Porque no sería la primera vez que un órgano electoral local se queje de estar siendo asfixiado, digamos, por falta de presupuesto, tanto en monto como en el flujo de las administraciones, ¿no? También sería una fórmula donde los actores políticos estarían colocándose una soga al cuello, porque ellos mismos diseñaron esta reforma, este modelo. Yo desconozco si en la negociación a nivel nacional hubo o no negociaciones con los gobernadores. El hecho concreto es que los actores políticos de todos los partidos políticos intervinieron de una u otra manera en el diseño de este sistema electoral. Y creo que sería un error apostar a que fracasara el modelo. Nosotros estamos comprometidos con que funcione, pero los actores políticos son, en primera instancia, los primeros obligados a hacer que funcione el modelo. Entiendo que hay una buena noticia en este proceso, que es aquella que supone ahorros cuando el proceso de elección de diputados federales, que abarca todo el país, coincide en un estado donde va a haber elecciones locales y que se integren mesas únicas de votación. ¿Cómo va a ser este procedimiento? Bueno, antes, cuando no estaban las mesas únicas obligatorias en la ley, había dos filas para votar. Una fila donde en la casilla federal se formaba uno para votar por presidentes, senadores y diputados, y en la casilla local para gobernador, ayuntamientos o congreso, lo que hubiera. Pero cada institución pagaba el proceso de integración de la mesa directiva de casilla. Solo para dar una cifra, y creo que no cometo aquí ninguna imprudencia en decirlo al aire, pero el proceso de integración de las mesas directivas de casilla del proceso electoral 2015 va a costar aproximadamente 2.700 millones de pesos. Entonces, en las 17 entidades federativas donde vamos a instalar la mesa de casilla única, la parte proporcional de ese dinero ya no se va a gastar en el ámbito local.
Eso quiere decir que tenemos un ahorro importantísimo de recursos públicos porque no vamos a tener que integrar dobles mesas directivas de casilla. Lo único que se va a agregar es un par de funcionarios más para que se responsabilicen, por un lado, del escrutinio y cómputo de las elecciones locales y por el otro de la integración de los paquetes electorales que van a ir a los órganos electorales locales para que se hagan los cómputos correspondientes en esos lugares. Este ahorro, yo he oído hablar de la cifra de 800 millones de pesos. ¿Es más o menos esta o es una cifra distinta? No, yo creo que esa es más o menos la cifra porque ¿Quién se ahorra ese dinero? Se lo ahorra el país en su conjunto, pero no se va a erogar en los estados de la República. Pero son fondos que originalmente debieron haber sido federales. No, estatales. Porque los estados ahorran esos 800 millones de pesos. Sí, porque las entidades federativas ya no van a integrar mesas directivas de casilla. Nosotros estamos presupuestando el proceso de integración de mesa directiva de casilla, que es muy caro porque hay que contratar una cantidad impresionante de personal para poder hacer la insaculación primero, la notificación de poco más de 8 millones de personas a nivel nacional y luego el proceso de capacitación para la integración de la mesa directiva de casilla. Hay algunos estados como el Distrito Federal que por una normatividad propia, al parecer va a ser un poco más complicado, aclárame si esto es así, el proceso de renovación de su órgano local. Todos los órganos electorales locales se van a renovar bajo este mismo procedimiento. Será el INE el que defina las reglas, el que aplique los procedimientos correspondientes y ninguno será diferente a otro. Van a ser procedimientos más o menos iguales. Por supuesto que a la hora que tengamos que valorar los perfiles de las personas, no es lo mismo pensar en un perfil profesional de alguien para hacerse cargo de las elecciones en Chiapas o en Oaxaca que en el Distrito Federal o en Hidalgo o en Sonora, que tienen características distintas. Los usos y costumbres en Chiapas o en Oaxaca exigen de ciertos perfiles, de ciertas características de las personas que se harán cargo de esas responsabilidades, pero estamos tratando de estandarizar procedimientos y estamos tratando de encontrar cómo lograr que los perfiles sean diferentes en esas entidades federativas a partir de lo que estamos haciendo en estos concursos. Me gustaría que fuéramos en casos particulares, porque por ejemplo en el DF hay mucha tendencia de grupos ligados con el PRD, incluso de este señor Bejarano, que se identifica con integrantes del órgano local, en algunos otros estados con el PRI, así con otros partidos. Ojalá pudiéramos aterrizar esto en un tercer bloque, si me permite. Sí, claro. Seguimos adelante con ustedes, aquí en La Silla Rota. Muchas gracias.